El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presenta Educando para la Transparencia, un espacio de difusión de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Quédate con nosotros. Amigos y amigas, sean bienvenidos a esta primera emisión del programa Educando para la Transparencia, un esfuerzo de comunicación para promover y difundir la cultura de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Educando para la Transparencia es una producción del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán con el apoyo de Radio Educación del Mayab. Les saluda a su amigo y servidor Denis Guzmán y los invito para que nos acompañen la próxima hora. Educando para la Transparencia. Educando para la Transparencia es un programa cuya finalidad es orientar a la sociedad en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. De igual manera, conoceremos las funciones y las actividades que realiza el Instituto de Acceso a la Información Pública en Yucatán como órgano garante de nuestro Estado. Este programa también tiene como objetivo promover actividades de docencia de estos derechos y en este sentido conoceremos los trabajos y avances que ha realizado el INAIP en este tema. En este esfuerzo de comunicación vía internet tendremos las siguientes secciones: breves por la transparencia, mediante la cual conoceremos el acontecer diario en el sector, y por supuesto la sección de la entrevista con especialistas que nos darán información muy valiosa y de utilidad en el tema. Y lo más importante, Educando para la Transparencia nos brindará información de mucha utilidad para ejercer mejor nuestro derecho a saber. En este primer programa tendremos como invitados de honor al licenciado Miguel Castillo Martínez, quien es el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y de igual manera estará con nosotros el maestro Álvaro Carcaño Loesa, director de capacitación y proyectos educativos del INAIP, quien nos hablará de los contenidos educativos que tendremos en los siguientes programas. Quédese con nosotros, vámonos a nuestra primera sección. Breves de transparencia. Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ninguno de los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes pueden impugnar en tribunales las órdenes de acceso a la información pública dictadas por los órganos de transparencia. Lo anterior, después de que el Pleno de la Corte por unanimidad invalidó una reforma aprobada en 2009 en Campeche, mediante la cual se facultó a las autoridades para impugnar ante el Tribunal de Justicia del Estado fallos adversos de la Comisión de Transparencia Local. En otro tema, ¿sabían ustedes cuándo tuvo su primera manifestación el derecho de acceso a la información pública? Pues es un dato muy importante. El derecho de acceso a la información tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca de 1766 sobre libertad de prensa, en la que se contemplaba el acceso a la documentación pública. ¿Alguien se pudiera imaginar, amigos y amigas, cuándo y en dónde se firmó la primera ley de acceso a la información? Pues bien, esto fue en 1966 en los Estados Unidos con el nombre de Freedom of Information. En otros asuntos, yo les quiero invitar para que visiten nuestro sitio Transparencia Yucatán. ¿Pero qué es Transparencia Yucatán? Es un sitio en internet creado por el propio Instituto de Acceso a la Información Pública para facilitar y mejorar los procesos de consulta de información pública y gestión de solicitudes de información a los ayuntamientos, organismos públicos autónomos y partidos políticos que en una primera etapa se han incorporado a este importante sitio, permitiendo a estos últimos cumplir con disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán, y al mismo tiempo poniendo a disposición datos acerca de sus funciones y desempeño. Les comento rápidamente que a través del portal se han realizado a la fecha 27.104 consultas de información, 1.023 solicitudes de información, se han registrado 29 recursos de inconformidad y 9 quejas del funcionamiento de las unidades de acceso. Les recuerdo que es muy fácil ingresar a este sitio, solamente tienen que poner en internet www.transparenciayucatán.org.mx y podrán encontrar mucha información pública. Pueden consultar información de 108 sujetos obligados, el directorio de los servidores públicos, secciones, de fracciones más consultadas, etc. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con la entrevista.
¿Sabes a dónde van tus impuestos? Con la Ley Estatal de Acceso a la Información, las entidades de gobierno y organismos autónomos tienen la obligación de responder a todas sus preguntas. Si preguntas y no te responden, llámanos. Infórmate al 925-8631 o del interior del estado al 01800 00 INAI. 01800 00 46 247. INAI, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. La entrevista. Pues bien, damos la bienvenida a esta cabina al licenciado Miguel Castillo Martínez, quien es el consejero presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Miguel, bienvenido. Gracias, Denis. Un placer poder participar en este proyecto que desde la Dirección de Difusión se está generando en el INAIP y que va a ser una herramienta fantástica para poder comunicar a los ciudadanos lo que hacemos en el instituto. También agradecemos, nos acompaña el maestro Álvaro Carcaño Loesa, quien es el director de capacitación y proyectos educativos de este instituto. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Denis. Pues aquí para platicar con ustedes acerca de la cuestión educativa y de cultura del acceso a la información pública. Bienvenidos. En este primer programa quisiéramos, pues, básicamente platicar, comentar acerca de los antecedentes que tiene este derecho de acceso a la información pública, por qué la ley de acceso a la información pública, por qué se crea un instituto, cómo está formado, cuáles son sus funciones. No sé, Miguel, quisieras platicar al Mira, respecto. fíjate que yo creo que nos tenemos que remontar a algo muy simple. La transición democrática del 2000 trajo como consecuencia de la llegada al poder de un partido distinto al partido que había gobernado durante muchos años en el país, una necesidad enorme de transparentar el ejercicio del recurso público. ¿Esto qué genera? Pues genera una iniciativa que ya se venía cocinando de una ley federal de acceso a la información pública que lo que hiciera fuera poner como obligación del gobierno transparentar toda la información que se generara por la utilización de recursos públicos. A raíz de la creación de la ley federal, vino en cascada la creación de leyes estatales de acceso a la información pública, porque obviamente viviendo en un país federal, los ámbitos de aplicación eran distintos y fue indispensable empezar a generar reformas en todos los estados de la República para crear organismos de acceso a la información pública. Esto quedó, digamos, consolidado con una reforma constitucional en el 2007, en donde se reformó de manera ya integral el artículo 6º, en donde se estableció que el acceso a la información pública era un derecho fundamental, un derecho humano, como se les conoce ahora, derechos de tercera generación, pero que además iba a ser regulado por organismos autónomos en administración y gestión, y que fueran además especializados. Esto lo que le dio fue un sustento mucho más claro al tema de acceso a la información pública y fortaleció a los propios órganos garantes de acceso que ya se habían creado con leyes estatales de acceso a la información pública. Y bueno, estos son los antecedentes, digamos, más remotos. Yo creo que lo que hay que destacar es que en cada estado de la República a nivel federal hay un organismo de acceso a la información pública que regula este derecho. ¿Qué es regular? Pues es garantizar que la información pública que tiene el gobierno se le entrega al ciudadano una vez que él hace una solicitud de información, y si esta información no se le entrega al ciudadano, pues se presenta un recurso ante el órgano regulador, que es un órgano colegiado de consejeros o secretarios ejecutivos en algunos casos, como en el caso de Yucatán, que es quien determina si la información es pública y se debe de entregar, o si la información tiene alguna característica de reservado confidencial. De esta forma, se le dio legalmente una forma al derecho de acceso a la información pública, que lo que hace es garantizarle al ciudadano que en un periodo de 12 días hábiles a partir de su solicitud tenga que recibir una respuesta, y si no recibe la información en aproximadamente mes y medio o 2 meses, pueda tener una resolución del órgano garante que establece si la información es pública y entonces ordenar la entrega de la información. Hablando precisamente de esas obligaciones de información o de publicar información que tienen los sujetos obligados o los servidores públicos, ¿nos podrías comentar cuáles son? Pues sí, fíjate que a raíz de la reforma constitucional en el año 2007 se estableció que el acceso a la información no iba a ser solamente a petición del ciudadano, sino que iban a generarse obligaciones que le llamamos obligaciones públicas de oficio, que son información básica que sin que medie solicitud alguna se tienen que publicar en portales de internet. En cada una de las leyes del país y en la ley federal existen obligaciones, digamos, genéricas que se tienen que publicar y que el ciudadano puede tener acceso vía portales de internet. Esto pasa desde las leyes, reglamentos de cada una de las instituciones o sujetos obligados, que son el gobierno,
desde directorios de servidores públicos, programas anuales de trabajo, obviamente programas operativos anuales, sueldos, nóminas, tabuladores de sueldos, lugar de la Oficina de Acceso a la Información, deuda, manejo de recursos, contratos en algunos casos. Es decir, hay ya una gran cantidad de información que por ley se está publicando en los portales de internet, y lo que hace es poner de forma accesible al ciudadano información, digamos, básica de cómo se están manejando los recursos públicos de los sujetos obligados. Esto es muy importante porque hoy el Internet, que es un medio electrónico que cualquier ciudadano tiene fácil acceso, ¿no? Y podemos ahí consultar de inmediato información básicamente de todas estas dependencias y unidades de acceso. Ahora, ¿cuántos tipos de información contempla la ley? ¿O el ciudadano puede obtener información de todo tipo o hay una clasificación de información en la ley? Mira, la información de acuerdo a la propia ley es pública en términos generales. Es decir, la información se tiene que hacer pública y solamente hay dos excepciones en la ley. La información que le llaman reservada, que es información que por algún motivo de seguridad o alguna característica especial se tenga que reservar por algún tiempo, es decir, la reserva siempre es temporal. Y la información que se llama confidencial, que es información que únicamente se reserva porque depende del ciudadano esa información, es decir, quien es el posesionario de los datos personales es cada ciudadano. Por lo tanto, la información de cada uno de nosotros es información confidencial. Y la información confidencial se refiere a nuestro número telefónico privado, nuestra dirección privada, nuestro registro federal de contribuyentes en su caso, nuestro estado de salud, nuestras preferencias políticas, nuestra preferencia religiosa. Todo esto a lo que la ley determina información confidencial, que no se entrega porque definitivamente no vulnera el ejercicio del acceso a la información, conocer datos personales de quien tuvo alguna relación con el gobierno. De lo que se trata es de dar la información pública por el uso de recursos públicos, protegiendo la confidencialidad de las personas que hicieron esto en el tema de sus datos personales. Ahora, ¿qué pasa si un servidor público o un funcionario llegara a dar esta información que por ley no se puede dar, que como bien se dijo en este momento es información de las personas? ¿Cuáles son aquellas sanciones que puede establecer la ley de acceso a la información pública hacia aquellos servidores públicos que de alguna manera vulneran los datos personales de los ciudadanos? Bueno, definitivamente las leyes establecen sanciones para los funcionarios públicos que dan a conocer información confidencial. Aquí lo importante y lo determinante para mi gusto es que entienda la gente qué es una información confidencial, que la gente le dé verdaderamente relevancia a sus datos personales para poder entender de qué manera se hace un uso indebido de los datos personales. Hoy con las redes sociales, sin que nos demos cuenta, hay un gran tráfico de datos personales en las redes sociales y ni siquiera hemos generado conciencia de que son datos personales. Un ejemplo claro son las fotografías, por ejemplo. El publicar una fotografía en internet a un grupo de personas sin el consentimiento de otra podría estar vulnerando datos personales y ni siquiera cuenta de eso nos estamos dando. Poner nuestro correo electrónico en las bases de datos de las redes sociales, nuestros datos personales, nuestra fecha de cumpleaños, con quién estamos casados, nuestras preferencias religiosas, nuestras preferencias políticas, es estar consintiendo en el manejo de datos personales. Aquí lo importante es que todos tengamos una conciencia de la importancia de nuestros datos personales para un adecuado manejo. Esto es muy importante porque ya tenemos en nuestro país una ley federal de datos personales en poder de entidades privadas. No sé si quieres comentar ya hablando de eso. Fíjate que se llegó y esto no es un tema nuevo en el mundo, es un tema nuevo en México. La Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares es una ley que se crea por la necesidad de regular el tráfico de los datos personales entre particulares. De hecho, nosotros ponemos gran cantidad de información en bancos, hospitales, tiendas comerciales, que se traficaban sin ningún tipo de pudor. Incluso se vendían las bases de datos y esto generaba molestias para los ciudadanos. Lo que hizo la legislación fue regular el tráfico de los datos personales, porque las leyes de acceso a la información de alguna forma ya en sus capítulos especiales determinaban el manejo de los datos personales que manejan las entidades públicas, pero no se había hablado nada de los que hacía los datos personales que manejaban las entidades privadas. Esta ley lo que genera es una obligatoriedad de generar avisos de privacidad,
de generar un estricto control del manejo de las bases de datos, tener elementos de seguridad para que no se roben esas bases de datos y garantizarle al ciudadano un principio que es el principio de finalidad. ¿Con qué finalidad recabé tus datos? ¿Para qué los quiero? Solamente para eso los voy a usar, y si los voy a utilizar para alguna otra cosa requiero tu consentimiento expreso. De esta manera los ciudadanos pueden tener la certeza de que quien no haga un uso debido de los datos personales podrá ser sancionado de una manera ejemplar. Esto es muy importante, como decías, falta igual conocimiento por parte de los ciudadanos que tenemos estos derechos, tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados públicos y en poder de instituciones privadas. Ahora, regresando un poquito al tema de Yucatán, al tema de transparencia, ya se había hablado de la existencia de los órganos garantes. En Yucatán existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, del cual eres en este momento el presidente. Ahora, ¿cómo está formado este instituto? ¿Cómo se conforma? Mira, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública se crea por una ley en el año 2004, en donde se establece que el órgano rector de este instituto serán 3 consejeros y un secretario ejecutivo. De acuerdo a la ley de Yucatán, el secretario ejecutivo es quien resuelve el recurso de inconformidad y el Consejo General es el órgano que hace aplicables las resoluciones del secretario ejecutivo, es decir, es el órgano que de alguna forma establece que se hagan cumplir las resoluciones del secretario ejecutivo, y además es una segunda instancia en materia de acceso a la información, porque en caso de que un sujeto obligado esté inconforme con la resolución del secretario ejecutivo, puede irse a un recurso de revisión que resuelve el Consejo General. Esto, aunque ya no es la norma a nivel nacional, porque a nivel nacional hay un recurso único, Yucatán y Guanajuato quedan como los únicos 2 estados que tienen un recurso biinstancial. Es decir, hay 2 instancias para resolver el recurso de inconformidad, aunque también hay que ser justos. El 99% de las resoluciones de la Secretaría Ejecutiva no son recurridas por los sujetos obligados y se cumplen los términos en los que determina el Consejo General. Por lo tanto, tenemos un recurso de revisión que realmente es poco utilizado y que en el futuro va a tender a desaparecer. Es de la forma en cómo funciona el instituto. Adicionalmente, para su trabajo operativo, el instituto cuenta con direcciones de trabajo que dependen directamente de la Secretaría Ejecutiva y que son la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, la Dirección de Difusión y Vinculación, la Dirección de una Secretaría Técnica, una Dirección de Informática, una Dirección de Administración y una Unidad de Análisis y Seguimiento del Consejo, que es quien revisa y hace las evaluaciones de los portales de internet y de las oficinas de acceso a la información de los sujetos obligados. De esta manera, el instituto trabaja de una manera coordinada con todas las áreas para aterrizar los proyectos que tienen que ver con que el acceso a la información, para que se dé, tienen que estar debidamente capacitados los funcionarios públicos, debidamente capacitados los funcionarios, debidamente difundido el tema para que se pueda ejercer un derecho fundamental y por supuesto con las herramientas tecnológicas y jurídicas necesarias para hacer cumplir las resoluciones del instituto. Hablaste de 2 temas importantes, que es la capacitación a los servidores públicos y sobre todo de la difusión a la sociedad, que las personas, háblese de cualquier edad, porque tenemos entendido que cualquier persona puede ejercer este derecho, conozca que tiene el derecho a preguntar a las autoridades y sobre todo lo importante, conozca la existencia de este instituto y cuál es su función. Ahora, ¿cuáles son las acciones de capacitación relevantes que ha tenido el instituto en los últimos meses? Mira, a mí me gustaría que en este tema Álvaro Carcaño, que nos acompaña y que además tiene la experiencia de ser el único director de capacitación que ha tenido el instituto desde el año 2004, porque esa es la realidad y también hay que hablarlo de esa manera. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha tratado de generar un servicio profesional de carrera, es decir, que sus funcionarios, la experiencia de sus funcionarios trascienda del nombramiento de los consejeros, de una manera en que las direcciones, que son el trabajo operativo, continúen en manos de quienes han sido los expertos en este tema. Y yo creo que Álvaro ha desarrollado desde cero una dirección de capacitación que ahora se llama de Capacitación y Proyectos Educativos, que ha hecho trabajos muy importantes y que me parece que es importante que él mismo los dé a conocer. Muy bien, adelante, te escuchamos. Bueno, ok. Pues sí, efectivamente, hasta ahorita soy el primer director de capacitación. El único. el primer director y hasta ahorita, ¿no? El asunto de la capacitación el ejercicio del derecho de acceso a la información necesariamente pasa por las personas.
Y en este caso tenemos a dos tipos de personas: los funcionarios públicos, que son los que de alguna manera detentan la información en sus cajones, en sus archiveros, y los ciudadanos, que son los que tienen que saber cómo pedir esa información. Pero aquí también nosotros consideramos que más que saber cómo pedir la información es poder entender y utilizar esa información pública. Esas son las dos grandes áreas de oportunidad: servidores públicos y ciudadanos informados. Informados para entender y utilizar la información pública. ¿Cómo hemos trabajado este punto, hablando específicamente de capacitación? Se ha creado, y además en la ley se señala, la existencia de un funcionario que se llama el titular de la unidad de acceso a la información pública. Este funcionario debe de conocer ciertas cosas, debe tener ciertos conocimientos, habilidades para poder facilitar al ciudadano el ejercicio del derecho de acceso a la información. Los ciudadanos ya no tienen que ir de un lugar a otro para pedir información, sino que deben acudir a una ventanilla única a cargo de una persona especializada, que es este titular de la unidad de acceso. Y en este sentido, hemos procurado capacitar en primera instancia a estos servidores públicos. ¿Qué es lo que tienen que saber estos servidores públicos? Bueno, algo muy importante es orientar al ciudadano. Si la información que estás pidiendo, ya sea por internet o acudiendo a las oficinas de acceso a la información, si es competencia o no del sujeto obligado. Si no tienen la información, inclusive tienen la obligación de hacerles o ayudarles a plantear la pregunta de cómo van a pedir la información. Hay que también entender que el derecho de acceso a la información es una ley de acceso a documentos. No es una ley para hacer un diálogo con el gobierno. No es para preguntarle al gobierno cuánto gana el presidente municipal, sino para pedirle copia del recibo de la nómina que tiene el sueldo del presidente municipal. Entonces, este tipo de capacitación especializada es la que hemos estado trabajando en los últimos, pues ya son 7 años en el tema del derecho de acceso a la información y en el instituto, que puedan orientar a los ciudadanos, que sepan muy bien cuál es la información pública, la información reservada, la información confidencial. Ellos sí tienen que ser expertos en definir si la información es pública y se puede entregar sin ninguna limitante, si es reservada por alguna causal, pero además tienen que saber fundar y motivar por qué razón se va a reservar. Y si es confidencial, pues también fundar y motivar las razones de la confidencialidad. En esas vertientes ha sido el trabajo de los titulares de las unidades de acceso. En esas vertientes están, y la capacitación va en este sentido. Y un punto también importante en cuanto a los titulares de la unidad de acceso es el relativo a la información de oficio, la que comentaba hace un momento Miguel, la información pública de difusión obligatoria. Ellos tienen que aprender a localizar esa información, solicitarla y publicarla en los medios electrónicos o en la propia unidad de acceso. Aquí también hay algo importante. En Yucatán, independientemente de la reforma al artículo 6º constitucional, que nos dice que los ayuntamientos con más de 70,000 habitantes tienen la obligación de poner en internet la información, en Yucatán los ayuntamientos que tengan página de internet la publicarán en su propia página de internet. Pero aquellos que no tengan página de internet se la darán al instituto para que el instituto la publique en sus páginas de internet. Y esta labor de localizar la información y mantenerla actualizada y vigente es una labor que están realizando los titulares de las unidades de acceso. Pues bien, si les parece y si me lo permiten. Antes de la pausa, Denis, me gustaría nada más para apuntar algo. Gran parte del acceso a la información pública tiene que ver con la sensibilización del funcionario público de lo que el ciudadano requiere y del ciudadano sensibilizarse de lo complejo que es tener toda la información pública actualizada. Es un puente de entendimiento que tenemos que ir construyendo y desde el INAIB lo estamos construyendo, un área de capacitación en donde queremos sensibilizar a las dos partes de la importancia de este tema. Pues vámonos a una pausa y regresamos a este programa Educando para la Transparencia.
Obtuve la información del gobierno que necesitaba para mi tarea. Conozco todo lo relacionado con la carrera magisterial. Conseguí información útil para que mi negocio deje más. Por fin ya sé cuánto gana un presidente. El acceso a la información pública es tu derecho. Pregunta, y si no te dicen, mira al INAI. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Gracias, Clara. Continuamos aquí con el programa Educando para la Transparencia. Estamos platicando, conversando con el licenciado Miguel Castillo Martínez, quien es consejero presidente del INAIP, y con el maestro Álvaro Carcaño, Loesa, director de capacitación de este instituto. Nos quedamos en lo que nos comentabas, Álvaro, sobre esas obligaciones que tienen los titulares o los encargados de acceso a la información pública. Sí, bueno, retomando un poco la idea y comentando también lo que decía el licenciado Miguel hace un momento, efectivamente nosotros que tenemos que tener esos puentes entre los ciudadanos y los funcionarios públicos. Los ciudadanos tienen que entender que el tema del acceso a la información no es nada más pedir un documento, hay todo un proceso, tienen que aprender a utilizar ese proceso. Los funcionarios públicos tienen que entender que los documentos que generan son públicos y que si no son públicos tiene que haber una razón establecida en la ley que tenga, y tiene que además que fundarse y motivarse porque no sería público, ¿no? Eso es algo que se tiene que aclarando hacer. un poquito, ¿nos podías comentar eso de la fundar y motivar para que la gente que nos está escuchando pueda entender qué es fundar, qué es motivar una... A ver, fundar y motivar es dar las razones jurídicas de por qué un documento pudiera no ser público o tener alguna reserva por algún tiempo. Y esto es tan fácil como es, explícame por qué. Explícame en qué te basas para decir que el documento es reservado. Y te voy a poner un ejemplo tan fácil. Si una persona quiere pedir el recibo de nómina del presidente municipal y en el recibo de nómina aparece, vamos a poner un ejemplo,
una pensión alimenticia. Y viene el descuento del juzgado de la pensión alimenticia. Eso se va a tachar en el recibo, se va a hacer una versión pública. Y esa es una reserva, digamos, o una reserva de información, porque es información confidencial. Ya se va a establecer. Y va a decir, oye, te di esta versión pública del recibo y esto lo taché porque esta es un descuento de carácter confidencial, basado en el artículo fulano de la ley. Luego entonces te estoy explicando que ese dato no te lo puedo dar porque es confidencial. Tú puedes imaginar que es un descuento del banco, de lo que tú quieras, pero no te voy a decir de qué es. Pasa exactamente igual, por ejemplo, con un recibo de salud. Imagínate que un funcionario público tenga una operación en una clínica y la gente quiera pedir el recibo del médico que lo operó. Sí, le van a dar el recibo con el monto de lo que costó la operación, pero no le van a poner ni el médico, ni la clínica, ni el padecimiento, porque esos son datos personales. Luego entonces, en base a eso se van a tachar esas cosas en el recibo. Incluso muchas veces no se tapa hasta el lugar de la clínica para evitar que alguien vaya a corromper a una clínica y sepa en qué clínica se operó un funcionario y se pueda detectar qué padecimiento posee. De alguna forma lo que se trata de proteger es, así como es importante que sea público el gasto, es importante también respetar la privacidad de la persona que recibió algún beneficio de ese gasto cuando esa información es confidencial por motivos de la ley. Y por eso la parte de fundamentación y motivación es tan simple como dame una explicación basada en la ley de por qué es reservada la información. O por qué no me estás entregando la información. Y esa reserva incluso no es definitiva, porque pudiera alguien motivar y fundar mal, irse al recurso al instituto y que el recurso del instituto diga, oye, tu explicación no es procedente, la información es pública, entrégala. O sea, no es definitiva la explicación, tiene que estar confirmada por el instituto si el ciudadano tiene dudas. Exacto, efectivamente, ese es el punto. Y ahí entonces entenderemos que no es fácil ser titular de la unidad de acceso. O sea, el titular de la unidad de acceso es el responsable en el marco jurídico de Yucatán de entregar o negar la información pública, fundando y motivando y mediante un documento, mediante una resolución, las razones por las que no se entrega. Y en eso hemos estado trabajando. También hay algo que entender, es que con la reforma al artículo 6º constitucional se crea una nueva función laboral, que es precisamente la de ser titular de la unidad de acceso. En todos los estados de la República existen con diferente nombre estas personas que se encargan de recibir y tramitar las solicitudes. En el gobierno federal es una persona también que se llama enlace, que también se encarga de recibir y tramitar las solicitudes, pero la resolución no la toma en forma unilateral, sino que la hacen a través de un comité. Pero las variantes, la forma es diferente, el fondo es el mismo. Tiene que haber esa capacidad de distinguir entre pública, reservada, confidencial, fundar, motivar y establecer por escrito. Además de publicar la información de difusión obligatoria, estar pendiente que esté actualizada. Esas son las responsabilidades del titular de la unidad de acceso. Y en cuanto al ciudadano, ¿cómo hemos enfocado el aspecto de, no sé si es correcto decir que al ciudadano se le capacita? Creo que hasta cierto punto podemos hablar que al ciudadano se le capacita primero para obtener la información pública. Que sepa que están las páginas de internet, que hay que darse de alta, que tiene que poner un nombre de usuario, que tiene que aprender a preguntar cómo va a requerir la información. Ahí es muy importante, y en eso también hemos hecho mucho hincapié en el acceso a documentos. La ley de acceso a la información es para documentos. Entonces los ciudadanos tienen que aprender a entender que van a pedir un documento. No van a preguntar, no van a hacer un diálogo. Bueno, pero además, no solo es importante obtener la información, hay que también aprender o enseñar al ciudadano a entender esa información y a utilizarla para el propósito por el que la está pidiendo. El propósito puede ser tan sencillo como conocer cuánto paga el ayuntamiento por unos uniformes que contrata y yo soy proveedor de uniformes. O puede ser o vamos a decir, puede tener un fin tan particular como este que acabo de mencionar, o puede tener un fin más social. Por ejemplo, cuáles son las razones por las que no se construyó una escuela, o aquellos documentos que expliquen
las características de alguna construcción que se esté haciendo, ¿no? O que se está negando un permiso para construir algo. Este punto ya va un poco con un aspecto más social. Al final, lo que al ciudadano le interesa o lo que debe de saber el ciudadano es obtener, entender y utilizar la información pública. Porque no basta saber que tiene el derecho, no basta saber que tiene la posibilidad de obtener un POA, sino también la posibilidad de utilizarlo. Eso es importante. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano que tiene una necesidad de información específica, pero yo no sé cómo preguntar, a quién preguntar, a dónde dirigirme, ¿el INAIP me puede ayudar a resolver mi situación? Efectivamente, en la unidad de acceso del INAIP hemos asumido esta función que se tiene de orientar a los ciudadanos cuando acuden a preguntarnos, así como lo planteas, oye, yo necesito esta información. No tienen mucha idea de quién la pueda tener. Y como yo digo y siempre he comentado, ¿no? Si nosotros no sabemos quién la tiene, nosotros sí podemos preguntar a quién la tiene. Podemos agarrar el teléfono y preguntarle, oye, gobierno federal, gobierno estatal, ¿quién tiene esta información? Al final le resolvemos el problema al ciudadano, señalándole cuál es la instancia del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de algún gobierno municipal que pudiera tener la información. No podemos asegurar que la tenga, porque para que la tenga es necesario que se haya elaborado el documento, pero ahí trabajamos mucho con las cuestiones de competencia pues primero, si es una competencia federal, estatal o municipal, y una vez identificada esa competencia, nos vamos a la atribución de qué dependencia es la que en el marco jurídico tiene señalado la obligación de hacer algo que tiene que documentar. Y ese documento es el que le estaría necesitando el particular, ¿no? Esa es una de las labores que estamos en la parte de capacitar, ¿no? Al ciudadano, a los funcionarios públicos. ¿Qué otras acciones concretas dirigidas a la sociedad, Miguel, se ha implementado el instituto para sociabilizar más este tema, este derecho a la información? Fíjate, Denis, que gran parte del trabajo que se genera en el instituto tiene que ver con difundir que existe un derecho. La parte primordial del ejercicio de un derecho es que conozcas que existe el derecho. Y desde el instituto, desde el área de difusión y vinculación, se ha tratado de generar una comunicación masiva con los ciudadanos para que sepan que existe el derecho, que tienes el derecho a saber lo que hace el gobierno con tu dinero y que puedes preguntar y obtener documentos, que lo que te den es una referencia real de cuánto gasta el dinero en tal o cual cosa el gobierno. En la medida que tú tienes el conocimiento de que tienes este derecho, lo puedes usar. Si ni siquiera sé que existe, ¿cómo lo uso? Y eso es lo que ha hecho el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Difundir este derecho mediante una vinculación con universidades, sociedad civil, llevar a la ciudadanía a una capacitación para que sea mucho más eficiente el uso del derecho, pero divulgar de manera masiva el ejercicio del acceso a la información pública como un derecho que es una herramienta que te sirve para defender otros derechos fundamentales. Y aquí te voy a explicar algo. El acceso a la información es un derecho que permite ejercer otros derechos. El derecho a la salud yo lo puedo ejercer a través de herramientas de acceso a la información. El derecho a la educación lo puedo acceder a través de herramientas de acceso a la información. El derecho a un juicio justo lo puedo acceder mediante herramientas de acceso a la información pública. Es decir, el acceso es una herramienta. Cuando tú sabes utilizar un martillo eficiente para clavar un clavo o un desarmador para atornillar un tornillo, sirve para el efecto. El acceso a la información es eso, es una herramienta, y como la gente va entendiendo el uso de esta herramienta, se va haciendo mucho más amplio el ejercicio del derecho y va siendo más eficiente. Sí, tenemos estadísticas que hay aproximadamente entre 3.000 solicitudes de información pública anual que se han realizado, y en este caso los ciudadanos, cualquier persona, ¿no? Sobre precisamente la importancia de hacer conciencia, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los ciudadanos? Que aquellos que están incrédulos ante la propia función del instituto, ante la propia institución de la ley, ¿cuál es el mensaje que sería? Mira, yo creo que los ciudadanos mexicanos
tenemos que valorar lo que hemos ido construyendo en estos procesos democráticos. Me parece a mí que el acceso a la información, la defensa de los derechos humanos, los institutos electorales, las universidades públicas, somos los nuevos 4 pilares de la democracia mexicana. Una democracia mexicana que requiere de certezas, de credibilidad y de confianza. La única forma que podemos hacer en México para volver a creer en el gobierno es tener transparencia, información y rendición de cuentas. La manera que podemos represtigiar la función pública es con herramientas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Y esto se tiene que vincular desde una óptica general, en donde sea el acceso a la información la herramienta que devuelva la confianza del ciudadano al servidor público y que genere una relación más sana entre el servidor público y el ciudadano. Por eso el mensaje es, si tienes dudas, pregunta. Si no crees en algo, solicita la información. Si escuchas algo en los medios de comunicación y te parece exagerado, haz una solicitud y contrasta la información. Lo que tenemos que aprender en México es a empezar a creer en los documentos que se generan y que esos documentos que se generan, en la medida que se hagan públicos, puedan ser contrastados con otros documentos que se generan para las mismas causas. De esta manera, el ciudadano podrá tener más confianza en sus autoridades y las autoridades una mayor cercanía con sus ciudadanos. Esto es importante, sobre todo para aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Que crean en el papel de este instituto, en lo que hacen, lo que realiza. Ahí están las estadísticas en la página de internet. No sé si puedes comentar, Álvaro, la página de internet, ¿cuál es? Es www.inaipyucatan.org.mx. Ahí pueden encontrar pues desde todo lo que hacemos, y aparte hay una sección donde está la información de estadísticas, de las solicitudes resueltas, e incluso están los recursos. O sea, creo que en ese sentido el instituto es muy transparente, tiene más información inclusive que la que se tiene disponible, que la ley le obliga a tener, ¿no? Y fíjate, Denis, que la parte importante es que el instituto ha desarrollado un portal de internet que es www.transparenciayucatan.org.mx, que es un proyecto muy ambicioso de tener la información pública de los sujetos obligados de Yucatán en un solo portal, y que además se pueda descargar casi de manera masiva por capítulos, por temas, en donde hay estadísticas de cuál es la información más consultada. Y nos ha sorprendido gratamente que, no obstante que Yucatán el año pasado tuvo 3,000 solicitudes de información, en este año llevamos arriba de 25,000 consultas en el portal de Transparencia Yucatán. Si analizamos que cada consulta es una solicitud de información virtual, pues tenemos 25,000 solicitudes de internet. Porque la información, al estar en el portal de internet, resuelve una duda, y la duda resuelve una solicitud de información. Por lo tanto, en el INAIP le hemos apostado a hacer de la información algo proactivo, que nosotros generemos proyectos de transparencia focalizada, detectando cuál es la información que puede ser relevante para el ciudadano, generar proyectos con el sujeto obligado para que esa información, si no es obligatoria por ley, se vuelva un proyecto de transparencia focalizada, y pongamos la información a disposición del ciudadano antes de que el ciudadano la solicite, pero que además está a disposición de todos. De esta manera, lo que hacemos es un servicio para facilitar el acceso a la información. Eso es muy importante. Miguel, el INAIP en este año tuvo la presidencia de la COMAIP, que es la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. ¿Qué papel jugó el instituto en este ámbito nacional? Mira, yo soy un convencido de que la única manera de aprender a generar mejores cosas es aprender lo que generan otros. La COMAIP es un espacio de intercambio de información entre los institutos de transparencia de todo el país y el IFAI, en donde lo que hacemos es compartir nuestras experiencias en las áreas que desarrollamos. Cuando uno tiene esa capacidad de ser autocrítico y aprender de lo que hacen otros, puedes desarrollar enormes herramientas. Y la COMAIP es un espacio de oportunidad para conocer cómo trabajan los institutos de todo el país. Este año, como bien lo dices, tuvimos la oportunidad de presidir la conferencia mexicana, y el ánimo en el que el INAIP se sumó a la presidencia de la COMAIP fue llevar nuestras experiencias a otros y traernos las experiencias de otros para mejorar el acceso a la información pública en Yucatán. Para mí, la presidencia de la COMAIP fue una enorme oportunidad de conocer cómo trabajan otros institutos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son nuestras virtudes y defectos en el ámbito nacional de la transparencia,
intentar mejorar nuestras leyes, nuestros procedimientos, nuestros marcos legales, pero también llevar las experiencias exitosas que el INAIP ha tenido a otros institutos. ¿Cuáles son esas experiencias exitosas o esos casos que el INAIP de alguna manera ha aportado a nivel nacional? Mira, el INAIP ha aportado, uno, el proyecto de Transparencia Yucatán, que es un proyecto, digamos, nacional. Somos vanguardia en información pública de municipios a nivel nacional, esto hay que decirlo, y es una herramienta que está gustando mucho a nivel nacional. La segunda parte muy muy importante viene del área de capacitación y es una norma de competencias en materia de acceso a la información pública que se diseñó en la Dirección de Capacitación del INAIP y que empezó como un proyecto estatal y hoy es una norma nacional. Una norma que lo que genera es capacitar, evaluar y certificar a esos funcionarios que reciben, tramitan y entregan información pública. Es una norma que se llama Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado y que hoy ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y que va a ser un referente para que podamos saber qué nivel de capacitación tienen las personas que están como titulares de las unidades de acceso, capacitarlos, evaluarlos y llegar a certificarlos, que es decir, tienen las competencias mínimas que establecen las leyes para poder ejercer la labor de funcionario de una unidad de acceso a la información. Este ha sido un proyecto enorme, de hecho este proyecto a nivel nacional está hoy en un concurso nacional, ha sido una gran aportación del INAIP esta norma de estándar porque es el primer estándar en materia de acceso a la información que existe en el país, pero además es de los pocos estándares de la función pública. ¿Sí? Por primera vez los organismos públicos, los funcionarios públicos nos atrevemos a hacer una norma que estandarice el trabajo de una unidad de acceso municipal. Y me parece que esto ha sido un gran logro a nivel nacional. Y la tercera experiencia que yo creo que el INAIP ha puesto a disposición de todo el país ha sido la credibilidad que hay de que organismos nacionales sirvan realmente para vincular experiencias estatales. Es decir, nosotros hemos llevado una experiencia estatal, vincular las experiencias nacionales y retroalimentar las experiencias estatales en experiencias nacionales. Yo creo que ha sido una experiencia fantástica. La COMAIP nos ha llevado al INAIP y a los funcionarios del INAIP a ser conocidos a nivel nacional como portadores de proyectos interesantes, pero además nos dio la oportunidad de conocer y de conocernos a nosotros mismos. Muy bien. El contador Álvaro Carcaño, ¿nos puedes comentar acerca de este programa? Pues el objetivo también es promover la docencia, que los maestros sepan, entiendan lo importante de impartir este tema en sus aulas. ¿Qué temas vamos a ver en este programa o cuáles son las aportaciones que va a tener el mismo en este sentido? Sí, bueno, aquí el detalle es, primero, el tema todavía no se enseña en las escuelas, no se enseña ni en el nivel básico, ni en el bachillerato, ni en las universidades. Entonces nosotros hemos pensado que una manera de abordar esto es, bueno, comunicando o planteando en este espacio que se está proponiendo, en este espacio de radio, ¿no? Pues comunicando las experiencias de lo que se está haciendo. En el instituto hemos estado trabajando en los últimos, vamos a pensar en los últimos 3 años, pero realmente en el último año y este año, en proyectos más concretos, hubo primero que hacer análisis y plantearlo de una manera de abordar este problema, ¿no? La idea es compartir experiencias en materia de la enseñanza del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, ya tenemos diseñada una webquest que puede servir para que estudiantes de cualquier nivel puedan utilizarla como una manera de aprender el derecho de acceso a la información, vinculados o apoyados con los maestros, que sepan que existe esta webquest y cómo la podrían utilizar para sus temas de enseñanza, ¿no? Otro aspecto que estamos trabajando ya en este punto también es introducir el tema a través de con lo que le llamaríamos como objetos de aprendizaje, generar objetos de aprendizaje para diferentes temas del derecho de acceso a la información.
Ok, pues realmente son temas que vienen muy importantes, sobre todo de contenido para este programa, pero pues el tiempo se nos ha terminado, pero aquí seguiremos discutiendo estos temas. Yo agradezco a los invitados de este día, al licenciado Miguel Castillo Martínez, presidente del INAIP, al maestro Álvaro Carcaño, que nos acompañará en los siguientes programas. Y no sé quién ya dar un mensaje de despedida de este programa. Mira, el mensaje final que yo daría, Denis, sería primero felicitarnos a todos por estar haciendo estos esfuerzos de comunicación en la INAIP. Me parece que la idea que sale de tu dirección de generar un programa para educarnos en el tema de la transparencia es fundamental. No solamente me parece fantástico, sino que habremos de estar aportando aquí ideas y creo que trataremos de generarle a los ciudadanos un servicio de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Muy bien, gracias. Pues yo considero que tenemos un enorme reto, así como lo plantea el licenciado Miguel, tenemos un enorme reto, tenemos que cumplir con las expectativas que nos estamos poniendo y cumplir con las expectativas que estamos generando, y esa es la enorme responsabilidad que estamos asumiendo al incorporarnos a este medio de difusión y de comunicación. Pues desgraciadamente hemos terminado, el tiempo pasa volando, pero te invitamos para que nos escuches todos los jueves en punto de las 7 de la noche en la estación de radio en internet www.radioeducaciondelmayab.gov.mx, o si por alguna razón no pudiste escucharnos, te invitamos a que entres a la página de internet www.inaipyucatan.org.mx. Ahí estarán los podcasts de los programas que grabemos, y también ponemos a tu disposición un correo electrónico que es transparenciaradio@inaipyucatan.org.mx para que nos escribas, nos comentes sobre los temas tratados, tus opiniones, tus sugerencias, tus dudas, tus quejas también. Y te invitamos a que nos sigas en Facebook, estamos como Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, o en Twitter @INAIP. También te puedes comunicar con nosotros a una alada gratuita que es 01800 0046 247. Agradecemos en los controles y edición a Carlos Vaz y a Israel Bagundo Tech, y sobre todo recuerda que el acceso a la información pública es tu derecho y el INAIP es tu garantía. Hasta luego.
¿Cómo se les ocurre marcarme esta tarea? ¿Cuál es tu tarea? Obtener información que solo tiene el gobierno. Uy, no creo que te la den. Claro que sí. El gobierno y todos los organismos públicos tienen la obligación de darte la información que les pidas. Y si no te dicen, dile al INAIP. Pregunta. Gracias, Clara. Comunícate al 01800 0046 247. Pregunta. Mientras más claro, mejor. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presentó Educando para la Transparencia. Gracias por habernos escuchado. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho.